Hoy vamos a ver, le puse de tema, deseemos. Hablo de desear. Deseemos, o más bien desead toda palabra, así pongamos mejor, desead toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de desear toda palabra que sale de la boca de Dios. Les pido que busquen Mateo 4:4. Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén. Amén. Mateo 4:4. Dice la palabra de Dios, leamos todos, después repiten después de mí, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leamos otra vez, ustedes abren, dice que tenemos que abrir nuestros labios. Recuerden que Dios nos salvó de ídolos mudos, ahora sí podemos hablar. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos por esta palabra. Bendito Dios, Padre Santo, Padre amoroso, Padre de misericordias. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, después de adorarte, después de exaltarte, después de cantar las alabanzas que confiesan tu nombre. Señor, venimos en esta hora también para recibir tu palabra, para ser alimentados, para ser sustentados. Te pedimos, Señor, que nos hables, muéstranos cuál es lo que tú quieres para tu iglesia, qué es lo que realmente necesitamos en este tiempo. Señor, ayúdanos. Queremos, Padre Santo, ser nutridos con esa palabra. Queremos hacerlo con mansedumbre, con humildad. Nos presentamos como no sabiendo nada para que tú nos enseñes. Ayúdanos en esta hora, mi Dios, que podamos recibirla con mansedumbre esta palabra tuya, Señor, palabra que viene de tu corazón. Gracias por los oyentes. Gracias, Señor, por todos los que alcanzan a escucharnos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a nuestro tema, vamos a orar por nuestra hermana Enriqueta Hernández. Ella es parte de la iglesia local en Chimalpa, es parte de esta iglesia también. Y ella está ahí internada y se le ha complicado algunas cosas. Oremos por ella, le pido que postremos en oración en esta hora por nuestra hermana Enriqueta, por nuestra hermana Marisol. Son las hermanas que se reúnen ahí con nosotros en la iglesia local en Chimalpa. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, mi Dios, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, misericordia sobre la vida de nuestra hermana Enriqueta Hernández, Señor. Padre, ella es tu hija, ella es tu sierva, Señor. Señor, oramos en este momento, Señor, que conforme a tu bondad, ese gran amor que tienes, Señor, glorifica tu nombre, Señor, exalta tu nombre en la vida de nuestra hermana, Señor. Te rogamos en esta hora, mi Dios, en ese hospital, en esa cama donde está postrada, Señor. Padre, para la gloria de tu nombre, oramos y te suplicamos, Señor, que la levantes, Señor, que ella pueda venirse, Señor, a estar consciente nuevamente, mi Dios, te pedimos en esta hora. Sé con ella, sé con sus hijos, que no les falte la fe en esta hora, Padre, que puedan confiar en ti, Padre. Como iglesia, Señor, le extendemos nuestra solidaridad, Señor, nuestro amor, nuestro aprecio por nuestra hermana Enriqueta, nuestra hermana Marisol, por nuestro hermano Francisco Hernández, Señor. Por todos ellos oramos por la familia Hernández, Señor, que seas con sus vidas, Padre. Señor, en esta hora la ponemos en tus manos, Señor, que tú hagas tu voluntad en la vida de nuestra hermana. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces nuestro tema, decíamos, desea toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la lectura es Mateo 4:4. Él respondió y dijo,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído este versículo? De hecho, en las películas vemos cómo, también nosotros vemos cómo lo ponen las escenas. Realmente necesitamos poner más atención a este versículo porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si leemos el versículo 3, vamos a poner el versículo 3 y vamos a ver por qué Jesús dijo estas palabras. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿Jesús podía convertir esas piedras en pan? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. O sea que el diablo lo estaba sacando de la voluntad de Dios. Quiero decirles que el pan, ese pan que comemos, es importante en la administración de Dios, en el plan de Dios, en la economía de Dios. Y cuando nosotros, si usted pone en la concordancia y busca en su Biblia concordancia, y va a arrojar o va en internet ahora, que está de moda con nosotros, y pone el pan y le va a arrojar todos los versículos que hablan del pan. Son muchísimos versículos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué les digo que es importante el pan en la administración de Dios? ¿Se acuerdan cuando Él alimentó a los 5,000? ¿Cuántos panes usó? ¿Cuántos? 5 panes y 3 pececillos. Y 2 pececillos, dice el hermano. ¿Y se acuerdan cuando alimentó a otros cuántos? Otros 4,000. También usó el pan. Entonces quiere decir que el pan es algo, o sea que Dios, aun cuando celebramos la Santa Cena, también comemos el pan y bebemos la copa. O sea que el pan es muy importante. Y vamos a ver la primera mención en la Biblia del pan, y es en Génesis 3:19. Vamos a ver por qué Dios mencionó primeramente el pan, y es en Génesis 3:19. Dice este versículo, repiten después de mí: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fíjense lo que está diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahí está la primera mención. Entonces se dan cuenta que desde Génesis empieza el pan. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver que en el Nuevo Testamento también tiene su mención. Y podríamos decir que la primera mención en el Nuevo Testamento, porque la primera mención en toda la Biblia es en Génesis, que ya leímos. Pero en el Nuevo Testamento son los versículos que leímos. Vamos a poner Mateo 4 del 1 al 4. Mateo 4 del 1 al 4. Veamos lo que está diciendo aquí. San Mateo 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en este asunto del pan, no solo es Dios el que está interesado en que comamos. ¿Quién se puede imaginar que detrás del pan que comemos está escondido Satanás? Porque él dice que Jesús tuvo hambre. Él identificó ese deseo en Jesús y dijo: si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Pero él lo estaba sacando de la voluntad, del propósito, de la economía de Dios. Alguien decía por ahí que si Jesús hubiera sido como uno de nosotros y tuviéramos el poder de convertir las piedras en pan, imagínense cuántas panaderías pondríamos. Tendríamos sucursales en todo México y más allá, ¿verdad? Pero él no lo hizo porque él no fue enviado a poner panaderías, ¿no? Entonces,
Fíjense quién está detrás de eso. ¿Se imaginan ustedes en el asunto del pan, el del comer? Ahí eso no solamente Dios es el que está interesado, sino ahí está escondido Satanás. Si no tenemos cuidado en el asunto de ganar el pan de cada día, puede volverse algo peligroso para nosotros, para nuestra vida cristiana. Es verdad que ya leímos que en el huerto del Edén se dio la sentencia de que con el sudor de nuestro rostro comeremos el pan. Dicho en otras palabras, necesitamos trabajar para traer el pan a la mesa de nuestra casa. Necesitamos trabajar. El buscar el pan, es decir, el buscar nuestro sustento diario, se puede volver una trampa o una tentación de parte del adversario, que es el diablo. Pero recordemos que las palabras del Señor, Él fue sabio y Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué dijo el diablo primero? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hoy muchos hombres y mujeres están afanados en este asunto, en el asunto de comer y beber. Por eso se afanan tanto en trabajar para poder comprar esa comida, esa bebida. Con perdón de ustedes, pero a veces cuando mi esposa y yo vamos al centro, o más bien una vez pasamos en Santa Fe, y el hermano que venía con nosotros dijo, pues hermano, cómprense un helado, algo ahí. Entramos mi esposa y yo, y ella dijo, voy a comprar un cóctel con zanahorias, y ese cóctel estaba, no me acuerdo, en ese tiempo, pues como 150 pesos, un vasito, algo así, en Santa Fe. Y un helado estaba como en 100 pesos, lo que traíamos para el pasaje. No, dijimos mejor, vámonos buscando un Oxxo mejor, o donde nos podamos. Pero a lo que voy es de que, ¿cómo si hay gente que sí compra? Si hay gente que compra, uno no, pues mejor voy al tianguis, compro mi 2 kilos por 30 pesos de zanahoria, ¿no? Y ahí hago mi cóctel. Así pensamos mi esposa y nos regresamos. Pero lo que voy es de que hay gente que sí compra. Hay gente que sí gasta en eso, pero también ellos se afanan tanto en poder adquirir ese dinero. Si usted va los domingos, va a los restaurantes, están llenos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ver, hermano, y esas personas, en vez de venir a las reuniones de la iglesia, en vez de buscar a Dios, están ahí. ¿Se acuerdan ustedes que aún hemos hecho chistes, anécdotas, ¿no? ¿Se acuerdan que hace tiempo les contaba que un día se encontraron un billete de a 20 y uno de a 500? Los dos Benitos, pues, se encontraron. Y le dice el de 500 al del 20, oye, ¿dónde andas? Yo tengo un buen rato, mucho tiempo sin verte. No, pues aquí nada más. ¿Y tú dónde andas? Le dice el 20 al de 500. No, pues yo me la paso en bares, en restaurantes, en auditorios, en estadios. En esos me la paso. Y le dice el de 500 al de 20, ¿y tú dónde te la pasas? No, pues yo me la paso en la iglesia. Cada domingo en la iglesia ahí me la paso. O sea, imagínense ellos hablando, el de 20 en la iglesia y el de 500 en los restaurantes, en los estadios, en los auditorios, porque ahí la gente no le pesa gastar. No le pesa gastar. Pero se dan cuenta que todo ese entretenimiento, no estoy diciendo que ya no vaya usted a comer, no vaya usted a un estadio, si no tenemos cuidado, son trampas, son estrategias que Satanás usa para alejarnos de su verdadero propósito. Amén. Imagínense que toda esa gente viniera aquí y buscaran a Dios. Ellos tendrían que estar con nosotros, pero son engañados y están buscando todas esas diversiones que sí te entretiene, sí te ayuda, pero no te lleva más allá. ¿Me explico? Entonces, tengamos cuidado porque el diablo
no descansará hasta que caigamos en tentación, en que nos alejemos de Dios. Yo he orado por esta iglesia, he orado por ustedes, y que Dios cada año añade hermanos a esta iglesia. Y oro por los que están ahí para que permanezcamos, porque lo difícil es permanecer. Porque pueden llegar gente, pasar gente aquí y no quedarse. Pero yo oro por cada uno de los que llegan aquí, a que permanezcan aquí, porque Dios nos ha dado algo aquí para ellos, para ustedes. Amén. Entonces, el diablo va a usar todas las estrategias, va a buscar la manera de cómo alejarnos de Dios. Él pone todas las cosas y nos parece atractivas esas cosas, nos parecen atractivas, pero fíjense, Él no va a descansar hasta hacernos caer, pero el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Leamos Mateo 4, versículos 8 al 9. Perdón. Mateo 4, 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué les parece que se ha escuchado de gente que ha hecho trato con el diablo para sobresalir? ¿Usted ha escuchado? ¿Ha escuchado a algún vecino? Y se escucha eso que es que hizo trato, hizo un pacto con el diablo para poder sobresalir. Ahora, no necesariamente tienes que hacer pacto ni trato. Si no tienes cuidado, él te puede engañar con cosas y te puedes alejar del verdadero pan. El enemigo, él ha usado las mismas estrategias todo el tiempo. Él es predecible. Si nosotros estamos conscientes y estamos siempre con los ojos abiertos y despiertos, si estamos así todo el tiempo, vamos a descubrir que Él ha usado las mismas estrategias. ¿Qué hizo con Eva? Usó la misma palabra de Dios para hacerla caer. Y dice que ese fruto le llamó la atención a Eva, le pareció atractivo ese fruto. Por eso todo lo que el diablo va a usar no son cosas feas, no son cosas malas a tus ojos, a tu sentido. Te va a parecer que es algo legítimo, que lo mereces, que él siempre va a usar cosas para nuestra satisfacción. Pero veamos en 2 Corintios 11:3 cómo el apóstol Pablo habló a los corintios, y ahí en 2 Corintios 11:3 él dice estas palabras: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Él es astuto. Hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él es muy viejo. Entonces él se le sabe de todas, él sabe cómo hacernos caer a nosotros. Y dice él, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia en Corinto se había apartado de Dios. Ellos habían permitido que otras cosas entraran a la iglesia. Ahora veamos que el engaño empieza en la comida y parece ser inofensible la comida. Y dice que, y no solamente en la comida, sino en el deseo de querer ser alguien en este mundo. Y es por eso que muchos salen a trabajar, a buscar el sustento, y lo tenemos que hacer. No obstante, si no tenemos cuidado, podemos caer en el afanarnos en eso. Veamos que el Señor, en su palabra, Él ya lo advirtió. Y el diablo va a usar cosas para caernos, para que nosotros caigamos en su trampa, en sus mentiras, para alejarnos del verdadero propósito de Dios. Miren lo que dice el apóstol San Pedro. Vamos a 1 de Pedro 5, 7 al 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 al 8.
hoy como cristianos nos preocupamos, nos afanamos porque vemos los vecinos, vemos otras familias que tienen cosas. ¿Quién no quiere sobresalir? Pero tengamos cuidado, o sea, no está diciendo Dios que no tengas cosas, solamente que tengamos cuidado porque son trampas, son artimañas, que son tentaciones que el diablo usa para que nosotros caigamos y nos apartemos de Dios. Mire lo que él dice de acuerdo respecto a la ansiedad, al afán, a las preocupaciones. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Las preocupaciones. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? Él lo que quiere es devorar. Devorar aquí es que caigamos. Y él usa la ansiedad, las preocupaciones. Fíjense que nosotros hemos aprendido que cada que viajamos pedimos oración de la iglesia, la cobertura del cuerpo de Cristo. Veníamos de regreso y ya a algunos de ustedes les hemos contado que todo estuvo bien en el camino con el carro, hasta llegando a la casa que empezó a tirar el anticongelante, empezó a calentar el carro y no pasó eso en el camino. ¿Y qué creen ustedes? Que aún eso no me dejaba dormir. Porque me entró un pensamiento en mí diciendo, ¿y si hubiera pasado en el camino? Y si me hubiera quedado, imagínense hermano, aún me estaba quitando la paz. Está como la mujer que perdió un billete de a 500. Y estaba llorando de que perdió el billete de a 500, se le cayó. Y vino uno de sus hijos, le dijo, mamá, ¿por qué estás llorando? Es que se me cayó un billete de 500. No se preocupe, aquí están los 500. Lloró más. Ya tuviera 1000. A veces nosotros así estamos, ¿no? O sea, en vez de que nosotros, yo dije gracias a Dios, descansar, gracias al Señor porque me guardó en el camino, llegué con bien y hasta aquí pasó esto y aquí puedo buscar ayuda, ¿no? Pero ahí estaba yo no, dando vueltas y ya dije, ¿qué estoy pensando? ¿Se dan cuenta que lo que hace el enemigo siempre llevarnos a la ansiedad, a las preocupaciones? Satanás, el diablo, el adversario, el tentador, ¿saben qué él hace para hacernos caer? Él usa aún las escrituras, pero lo usa a su manera, a su antojo. Él va a usar lo que dijo Dios en Génesis 3:19 que ya leímos, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, ¿qué hacen las personas? Tenemos que trabajar. Pero ¿cómo se vence esas tentaciones? ¿Cómo se vence esos pensamientos? Ya les dije cómo vencí. Dije, Señor, gracias. ¿Por qué todavía estoy pensando que si hubiera pasado, si me hubiera quedado allá, o sea, gracias a Dios que ya llegué aquí? Y debo de estar ahí, gracias Señor. Pero todavía estaba con esa preocupación. ¿Cómo tenemos que vencerla como las venció el Señor Jesús? El Señor Jesús usó las mismas escrituras en Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4:4? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes creen que ya estaba escrito eso? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí está en la Biblia. No crean que él se sacó de ahí, sino que él está Deuteronomio 8:3. O sea, ¿cómo se vence pues? Porque por eso necesitamos, hermano, necesitamos nosotros saber la palabra. Por eso, esa es la carga que Dios puso en mi corazón en este día. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta que él citó ese versículo? Porque el diablo, ¿qué estaba haciendo? Citando las mismas escrituras. Pero Jesús venció con las mismas escrituras. Por eso nosotros tenemos que hermano, que saber las escrituras. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hemos leído muchas veces este versículo, pero no hemos puesto la debida atención, no hemos puesto la atención necesaria, porque Jesús no estaba refiriendo solamente al pan físico, sino que Jesús estaba hablando del pan espiritual. Entonces nosotros, como cristianos, como creyentes, no solamente tenemos que ocuparnos por el pan material, sino también por el pan espiritual. Escuchen lo que estoy diciendo, no estoy diciendo preocuparnos, ocuparnos. Es diferente ocuparnos que preocuparnos. ¿Cómo se ocupa en recibir el pan material? En trabajar lo necesario. No afanarnos tanto. Porque ahí está el engaño de Satanás. Amén. En la oración del Padre Nuestro, ahí está incluido el orar para pedir por el pan nuestro de cada día. Pero recuerden que no es solamente por el pan físico. Vamos a leer Mateo 6, 9 al 11. Mateo 6, 9 al 11. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, vosotros pues oraréis así. Fíjense cómo debe ser nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En este versículo 11 les pregunto a ustedes, ¿solamente está diciendo que pidamos por el pan material? Pero ahora les pregunto otra vez, ¿entonces usted sí ora por el pan espiritual cada día? ¿O nada más da gracias por la comida? Porque no es lo mismo que des gracias a Dios por la comida. Pero por el pan espiritual, si oramos, creo que estamos fallando en eso. Porque, ¿cuántos de ustedes oraron por la palabra de este día? ¿Cuántos de ustedes dijeron, Señor, por favor usa al hermano Lalo para que nos ayude a entender tu palabra? Si usted oró, está bien. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente por el pan físico, sí tenemos que orar por el pan físico, pero también por el pan espiritual. Recuerden que a las palabras del Señor el diablo siempre lo va a tratar de cambiar para que nosotros caigamos en la tentación, en el afán. Pero miremos lo que dice el predicador de los proverbios. Vamos a leer Proverbios 30, 8 al 9. Proverbios capítulo 30, versículos 8 al 9. Está hablando acerca del pan material. Fíjense cómo podemos evitar caer en esa tentación de estar afanando en obtener el pan material. Dice Proverbios 30, versículos 8 al 9. Leamos todos después de mí. No me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Todos, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Cómo debemos de orar nosotros? ¿Usted ora así? ¿O usted de los que hay quienes dicen que
qué mal me caían los ricos, pero voy que vuelo para allá. ¿Verdad? Hay gente que saca chistes así. Hermano, estemos contentos con lo que tenemos. Y si Dios te da un poquito más, es para compartir. Amén. ¿Qué dijo Jesús acerca del afán? Vamos a ir a Mateo 6, 25 al 33. Voy a leer todos estos versículos porque queremos escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta iglesia. Mateo 6, versículos 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Viste lo que él está diciendo? ¿Cuántos de ustedes tienen, o más bien tienen temor de cuando lleguen a estar ancianitos, viejitos? Yo sí. Bueno, yo tenía miedo. ¿Sabe cuál es el miedo? Porque cada uno de nosotros estamos batallando con ciertas cosas. Por ejemplo, el que tiene seguro, su pensión, seguro social, dice, yo no estoy diciendo que usted pone su confianza en eso, pero por lo menos tiene usted eso. Los que tienen sus hijos, usted sabe que sus hijos le van a ayudar. Y eso es donde el diablo me ha atacado a mí. No tengo eso. Y ni hijos tengo. Ni hijos tenemos. Entonces, y de repente entra ese pensamiento en mí. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a tender la mano? Y eso es lo que el diablo quiere hacer que uno caiga. Y sabe que a veces lo que el pensamiento, la forma de que él quiere que nosotros salgamos de la voluntad de Dios. Lo que dice la familia, los familiares que no son cristianos, déjate a tu mujer y búscate otra para que puedas tener descendencia. Miren lo que están diciendo. Y saben que como somos cristianos, dicen, ¿y tú no podrías hacer eso? Fíjense, hermano, y yo estoy hablando de mí, pero cada uno de nosotros estamos en alguna cosa que estamos siendo tentados. Hay temor en nuestro corazón, ¿verdad? Pero el Señor, Él habló todas estas palabras, son poderosas esas palabras. Estas palabras hacen que nosotros vivamos tranquilos. Si Él pone a los pájaros, dice que valemos más que los pájaros. Él las alimenta, las flores, como las viste Él. Y dice que no valen ustedes más que todas esas cosas. Hermano, Dios tiene cuidado de nosotros, pero hay un enemigo, pues. Hay un adversario que quiere que nosotros, quiere hacer que nosotros salgamos del plan de Dios. Mire lo que dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿O sí? ¿O la vida del hombre consiste en los bienes que posee? No. Los afanes, las preocupaciones, son las cosas, son las herramientas que el diablo ha usado para alejar a las personas de Dios. En este asunto yo he fallado y me atrevo a decir que muchos de nosotros aquí hemos fallado porque nos afanamos en el pan material. No estoy diciendo que ya no trabajemos, hay que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, pero que no se vuelva un afán. ¿Cuántos de ahora en esta mañana ya están pensando en su trabajo del día de mañana? No debería de pensar, porque eso se vuelve afán. Una vez le preguntamos al pastor Cayetano, le dijimos, era un domingo, estábamos en la reunión, y le dijimos, oiga, pastor, ¿usted va a trabajar mañana? Y él dijo, cállate, del trabajo ni quiero acordarme ahorita, eso es hasta mañana. Hoy ahorita quiero disfrutar de este día, quiero disfrutar a la iglesia, de los hermanos. Pero hay quienes ya están pensando en lo que van a hacer mañana. Eso es afán. Dice que basta a cada día su propio mal. Hermanos, o sea, fíjense que en esos pensamientos, esas preocupaciones, esas ansiedades nos alejan de disfrutar de Dios. A veces no sabemos nosotros separar el trabajo con la familia. Traemos el trabajo a la casa todavía. O sea, en nuestra mente, pues, deberíamos de aprender a separarlos por un momento. Porque dice que por más que te afanes, dice que no vas a crecer un codo más. Por más que te afanes, que te preocupes, vas a solucionar ese trabajo, ese problema que hay en el trabajo, va a estar el día de mañana, ahí te va a esperar. Al contrario, si nosotros le pedimos a Dios gracia, sabemos que podemos solucionar ese problema. Porque para eso te contrataron, porque saben que tú tienes esa capacidad. Y lo que no sabes es que tú tienes a Dios, tienes la gracia, tienes la sabiduría para poder llevar a cabo ese trabajo. Amén. Hermanos, nos hemos afanado más en el pan material. Porque en lo que respecta al pan material, nosotros comemos, por lo menos, ¿cuántas veces comemos al día? 3. 3 veces. Pero del pan espiritual, ¿cuántas veces comemos al día? Porque acuérdense cómo venció Jesús al diablo. Con la misma palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. ¿Cuántas veces recibimos el pan espiritual al día? Como iglesia en este lugar nos reunimos 3 veces a la semana para orar y para recibir la palabra. Como iglesia. Pero individualmente, cada uno de nosotros en casa, ¿cuántas veces tocamos la palabra? ¿Por qué creen ustedes que el diablo nos trae para acá, nos pisotea, nos tira, nos levanta? ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra, no recibimos la palabra, no nos alimentamos. Recuerden estas palabras que Jesús dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no eliminó el pan, sí tenemos que comer. Pero también de la palabra hay que procurarlo, hay que buscarlo. Amén. Allá en Oaxaca, ahí donde están mis hermanos, hay hermanas que no saben hablar el español, no saben leer. Entonces yo les decía a ellas, ustedes tienen que tener ese deseo de ir con algún hermano que les lea la palabra.
que les lea la palabra. Es más, ya sacaron, me regalaron esta visita, mi tío, que es cristiano, me regaló un Nuevo Testamento en ese idioma, en el triqui. Y los audios también me lo dio. O sea que ya no hay excusa. ¿Cuánto más el español? Es más, en Spotify hay se puede poner Biblia dramatizada. Y hasta lo ponen con ruidos, se habla de trompeta, hasta sale trompeta, para que usted lo escuche. O sea, no hay preocupación, no hay excusas para no recibir la palabra. Pero ¿qué hemos hecho? Más comemos el pan físico, el pan material, que el pan espiritual. ¿Cuántas veces come usted al día? 3. Ahora los médicos, los nutriólogos están diciendo que si es mejor 5 veces. ¿Verdad? 5 veces de a poquito. Hermanos, debemos de procurar el pan espiritual, así como procuramos el pan material. ¿Qué beneficios recibimos de alimentarnos de la palabra de Dios? Santiago 1:21. Santiago 1:21. Fíjense lo que está en juego. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. ¿Cuál es el beneficio que recibimos al recibir la palabra, al comer de la palabra espiritual? La salvación de nuestras almas. Está en juego la salvación de nuestras almas. Vamos a leer otros versículos. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Porque está en juego la salvación de nuestras almas. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que está en juego la salvación de nuestra alma. Si no la procuramos en este tiempo, podemos perderla. Mateo 16:26. Mateo 16:26. Dice Mateo 16:26. Y no temáis, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Porque se afanó tanto en este mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es verdad que nosotros ya somos salvos. Dice Marcos 16:16, ese versículo que les hablamos a los que fueron bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, somos salvos, pero no del alma todavía no, es lo que está diciendo. Porque la salvación de Dios es una salvación completa. Él quiere salvar nuestra parte del espíritu, del alma y del cuerpo eventualmente en la venida del Señor. Entonces, el creer y ser bautizado hace que seamos salvos. Hay otros versículos que lo señalan. También Pablo dijo en Efesios 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación de no ir al lago de fuego. Eso es solamente por creer y haber sido bautizados. Por eso dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don, es un regalo. No por obras. Para la salvación inicial no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios dijo que si nosotros creíamos en Él y somos bautizados, entonces somos salvos. ¿Somos salvos de qué? Ya no vamos al lago de fuego. Pero hay otra parte que no ha sido salva todavía, que es nuestra alma, que es nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Porque todavía tenemos malicia, todavía tenemos inmundicia.
Tenemos malicia en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, hermanos, necesitamos ser salvos. Somos salvos de la condenación eterna, pero falta la salvación del alma. Fíjense que la salvación del espíritu, la salvación inicial es un don, es un regalo, es una dádiva. Eso no lo hicimos, no hicimos nada para obtenerlos. ¿Qué hizo usted para ser salvo inicialmente? Solamente con creer y ser bautizado. Porque no es lo mismo regalo que recompensa. Porque dice, ¿qué aprovechará el hombre? Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo se salva el alma, dijimos? Por recibir la palabra implantada, por recibir la palabra de Dios. Así como recibimos la palabra para poder creer, necesitamos estarlo recibiendo todos los días. Por eso insistimos que como iglesia tenemos que procurar las reuniones, porque aquí se nos alimenta. Yo estoy siendo como alguien que lo está alimentando a ustedes. Amén. Entonces ustedes tienen que procurar, porque dice Apocalipsis 22, 11 al 13. Porque Él ha de venir. Y el Señor nos da en el alma es donde Él nos da el libre albedrío o la libertad de escoger. Si decidimos ser salvos de nuestra alma o decidimos vivir descuidados. Pero fíjense lo que Él dice, Apocalipsis 22, 11 al 13. ¿Lo tienen? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Quieres vivir como quieras? Está bien, sigue. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. 12. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el 13 dice, yo soy la alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la palabra que nos puede llevar desde el inicio hasta el fin de nuestra salvación. Amén. Entonces, de acuerdo a Santiago 1:21, el alma se salva ¿cómo? Recibiendo la palabra implantada, pero con mansedumbre. Hermanos, debemos desear la palabra de Dios de la misma manera que se desea el pan material. Como que a estas horas nos despierta el hambre, no sé si ustedes, ¿verdad? Como que ya estamos pensando en qué comer. ¿Qué vamos a comer saliendo de aquí? A lo mejor a usted no le pasa, pero a mí a veces, saliendo de aquí y predicando, aquí vamos, platicando con mi esposa en mi mente, ¿qué vamos a comer saliendo de aquí? De la misma manera que nosotros deseamos el pan material, debemos de desear el pan espiritual. Amén. Por eso, nosotros tenemos que entender algo, porque ¿qué pasa si nosotros no comemos el pan material? ¿Qué pasa? El pan físico. Si usted no come los tacos, se debilita, se desnutre. ¿Qué más? Se enferma. La anemia, dice. ¿Qué más? Se muere. ¿Cuántos días puede durar una persona sin comer? Bueno, no nos interesa mucho eso porque no queremos llegar a ese punto. Pero, ¿qué pasa entonces cuando alguien no come el pan material? Se debilita, se muere y pronto a morirse. Ahora, ¿qué cree usted que pasa con alguien que no se alimenta de la palabra de Dios? ¿Se debilita? ¿En qué forma se debilita? ¿Así? Su fe. Pronto va a dejar de creer en Dios. ¿Y sabes qué? Va a llegar a decir que ya ni cree en Dios. Yo he conocido creyentes que estuvieron cantando con nosotros
adorando, predicando la palabra, llega un momento que dicen que ya no creen en Dios. ¿Por qué? Dejaron de comer, dejaron de recibir la palabra de Dios. No solamente se debilita su fe, sino que no avanza la salvación de su alma. No va a ser salvo de su alma. Entonces no va a ser recompensado en la venida del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia lo dice. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, del 1, capítulo 2, versículos 1 al 2. ¿Lo tienen? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead, diga conmigo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora les pregunto, ¿de qué salvación está hablando aquí? No, acuérdense que ya dije. La salvación del alma. Porque Santiago 1:21 dijimos que recibiendo la palabra implantada, con mansedumbre esa palabra implantada, recibimos la salvación de nuestras almas. Entonces, si nosotros deseamos la leche espiritual, esa palabra hace que nosotros crezcamos en la salvación de nuestra alma. Amén. Aquí dice, deseen. Hay otra versión que dice, busquen. ¿Qué hace un niño recién nacido? Llora, desesperado, para que le den de comer. A veces pregunto, ¿será que todo el tiempo el bebé tiene hambre? Porque yo empecé a llorar, su biberón o darle de comer. Llora otras y no se dan cuenta, no le dará un pie, una uña. Así me pregunto yo, ¿no? Pero lo que hacen, la mayoría he visto es de que llora el niño, hay que darle de comer. Llora el niño, hay que darle de comer. Bueno, le cambian de pañal porque también eso, ¿no? Pero todo el tiempo dándole de comer, dándole de comer. Despierta a darle de comer. Se va a dormir, hay que darle de comer para que se duerma. Y así se la pasa. Esa es la idea. Que usted diga, que alguno de los hermanos, ¿sabe qué, hermano? ¿Me puede leer la palabra a mí? ¿O me puede explicar esto? Aquí algunos hermanos me han escrito, hermano, ¿me puede explicar usted qué quiere decir aquí en este versículo? Y yo tomo el tiempo y les digo, sí, ahorita le respondo o deme un tiempo porque a veces no me la sé. Y les digo, aquí quiere decir esto y esto. Debemos de buscar, hermanos. ¿Qué siente usted cuando no viene a una reunión de iglesia? ¿Se siente muy fuerte, fortalecido, cantando, alabando a Dios, con ganas de seguir con la vida de la iglesia? Se debilita uno. Se debilita uno. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mi mamá, que ya descansa en el Señor, cuando ella vivía, cuando me tocaba ir allá a Oaxaca a verla, ahí ella estaba en las novelas, aún en La Rosa de Guadalupe. Y un día hablé con ella, le dije, tenga cuidado, porque al rato usted va a ser una fiel creyente de La Rosa de Guadalupe. Y ella entendió, y los últimos meses me cuentan mis hermanos y mis sobrinos de que, porque ella no dejó la televisión, veía sus programas, pero cuando llegaba La Rosa de Guadalupe dijo tu tío que quiten ese programa, cámbienle o apaguen la televisión. Porque al rato vas a esperar el airecito, ¿no? Sentirte, y van a decir, ¿y usted cómo sabe, hermano? Dijo alguien, es que traen unos capítulos bien buenos. Así me decía Rodrigo. Decía, Rodrigo, ves en La Rosa, hermano, es que traen unos buenos capítulos, hermano. Hermano, y el creyente viendo eso. Hermano, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que desear la palabra.
Por eso, mire, yo no sé qué va a hacer usted. De aquí no sé qué va a hacer usted, pero ya cumplí con darle la palabra. Porque Dios primeramente me habló a mí. Y hay algo que sigo lamentando, es de que en diciembre, ¿se acuerdan ustedes que fui a ver a mi mamá que estaba enferma? Y sí oré con ella, sí hablé poquito de la palabra con ella, pero no mucho como otras veces, como lo hice con mi papá. Me afané tanto en arreglar su casa, en pintar, en arreglar el techo y todo. Hasta las 8 o 9 de la noche andaba yo trabajando todavía. Y no me senté con ella para hablar más de la palabra. Con mi papá sí lo hice. Hasta el último día pude hablar con él. Le pude explicar cómo es en resurrección, cómo lo que Dios nos ha dado. Y él dijo, entiendo, hijo, ahora entiendo. Ahora se me corrió el velo de los ojos, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Y lo que lamento es no haberlo hecho más con mi mamá. Hermanos, hoy estamos en el tiempo de hablar, de buscar la palabra y también de hablar. Pero para poder hablarlo necesitas que esa palabra more en ti. Vamos a leer Colosenses 3:16 para terminar. Colosenses 3:16. Antes de leer Colosenses 3:16, Josué 1:8, lo puse aquí. Josué 1:8, fíjense lo que hacían los del antiguo. Josué 1:8. Le dijeron a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de día y de noche. Hubo un tiempo en que el pueblo no tenía acceso a los libros, se perdieron los libros. Y dice que cuando Nehemías regresó a la restauración, reconstrucción de los muros de Jerusalén, dice que ellos encontraron los libros ahí. Y dice que Esdras y todos ellos y los levitas, todos ellos empezaron a leer la palabra. Y había gente que le enseñaba por 5, por 10, por 20 para que comprendieran la ley. Y el pueblo estaba muy agradecido, muy satisfecho, y hasta se arrepentían de sus pecados. Hermano, hoy se está perdiendo la lectura. Yo le he insistido a los hermanos, traigan su Biblia, ¿sí o no? Traigan su Biblia, traigamos nuestra Biblia. Yo he visto algunas Biblias. Dejé mi Biblia, por cierto, acá está. Y hay Biblias, hermano, me da pena enseñarlo, pero no tienen ninguna nota. Pero hay hermanos que traen su nota. Y sin eso, y se ve cómo está desgastada en las hojas, porque es gente que se mete a estudiar. Bueno, mi pretexto es que aquí lo tengo la Biblia, ¿no? Pero debo de usar los dos. Por eso lo traigo. Yo aprendí eso. Por eso lo traigo. Y dice que ¿qué le dijeron a Josué? Que en su boca, que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le estoy diciendo esto porque Dios me habló duro, pues. Ahora esta vez que fui me puse también a trabajar, a arreglar todo. Pero un día me dice uno de los hermanos, hermano, ¿nos puedes compartir la palabra el domingo? Y fue cuando como que eso me hizo recapacitar, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Colosenses 3:16 para terminar, pues. Colosenses 3:16. ¿Lo tienen? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que hace la palabra cuando vive en nosotros, cuando abunda en nosotros. ¿Podemos qué? Enseñar. Podemos animar a las personas en sabiduría. Pero no solamente eso, cantar, podemos cantar. Pero déjame decirte algo, hermano. Allá en Oaxaca hay un ritmo de música que le llaman chilenas. Y lo cantan en mixteco, en las lenguas de allá. Y hubo bailes ahí cerca y y los familiares que no son cristianos ponen esa música todo el día. Y como yo me afané en el trabajo, antes de que me pidieran que predicara, los primeros días me afané. ¿Qué cree usted que había en mi mente? Esa música. Y usted dirá, hermano, acá no hay chilenas, no hay de eso. Pero ¿qué tal de los partidos? Porque está de moda. De maines, ¿no? Muchos que nos sacaron que hasta los niños lo llegan cantando en la escuela. ¿Se dan cuenta la importancia de estar escuchando? Más bien, lo que hace lo que escuchamos nosotros, el poder que tiene lo que escuchamos. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya me distraje, ¿qué pasó? ¿Por qué voltearon todos a ver allá? ¿Cuál era la pregunta que hice? Porque si no, no va a poder terminar. Ustedes también se perdieron. La importancia, sí, porque si nosotros recibimos la palabra, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a poder aconsejar a nuestros hermanos. Vamos a poder enseñarles. Y vamos a poder cantar. Y vamos a estar cantando. Cuando vengas a la reunión, si no te sabes la letra de los cantos, tú puedes cantar esas alabanzas que tú tienes. Y vamos a estar animados. No que, ¿cómo está, hermano? Hermanos, aquí bien dentro de lo que cabe. Creo que voy a morir. Hermano, cuando la palabra vive en nosotros, la palabra es viva, nosotros podemos enseñar a nuestros hermanos, podemos ayudarles en sabiduría, podemos animarles. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a decir a algún hermano, háblame la palabra, por favor? Juanito, háblame la palabra, por favor. Amén. O sea, podemos hacer eso. Llegará un día, dice que cuando al pueblo de Israel le tocará hacer eso. Las naciones irán a rogarles a ellos para que les hablen de la palabra. Ahorita no los quieren, ahorita no los quieren. No quieren escuchar nada, pero llegará el momento que las naciones van a decir, le van a rogar a un judío que les enseñe la palabra. Pero este tiempo el diablo se ha encargado de apartarnos de la palabra. Hermanos, por favor, Dios me habló esto a mí. Estamos fallando. Yo he fallado. Por eso aquí delante de ustedes le pido perdón a mi Dios. Tenemos que procurar, como los niños, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Busquemos. Ustedes oren por mí, oren por Juanito, oremos por los que predicamos la palabra aquí. Y vamos a orar por todos para que todos podamos enseñar a los hermanos. Mire, hay cosas que yo digo aquí que necesita explicación. Y ustedes tienen que ser los que me ayuden a explicar la palabra. Lean el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que cuando Esdras leía la palabra, habían otros que explicaban al pueblo. Necesitamos gente aquí. No es que el pastor no quiso decir eso, él quiso decir hermano, yo hacía eso con mi pastor. Yo le ayudaba a los hermanos a entender la palabra. Porque aquí recibes un tráfico de palabra que no alcanza a terminar la oración, y a veces cuando nosotros fallamos, pero yo necesito de gente que me ayude a mí para explicar la palabra,
porque está en juego la salvación de nuestra alma. Si recibimos con mansedumbre la palabra implantada, entonces seremos salvos de nuestras almas. En cuando Jesús venga, nos va a recompensar. Amén. Amén. Entonces, ¿vale la pena recibir la palabra? Todos los días busquemos, deseemos, y las reuniones vengan con nosotros. Aquí vamos a ayudarles a entender la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón. ¿Por qué no se ponen de pie? Y le pedimos perdón al Señor. Señor, perdónanos porque hemos descuidado, Señor, y el diablo nos ha engañado, nos ha desviado de la verdad. Tú dijiste estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ayúdanos. Queremos alcanzar esa salvación. Queremos que tú nos salves completamente, Señor. Pero perdónanos, Señor, si hemos descuidado, si nos hemos apartado, Señor, de tu hablar. Ayúdanos, Señor, a que de día y de noche, que esta palabra no se aparte de nosotros, sino que podamos escuchar y podamos hablar y aún podamos cantar, Señor. Perdónanos, Padre, porque está en juego la salvación de nuestras almas, y no solamente nosotros, sino que aún nuestros hijos. Muchos de ellos no quieren con Dios, no quieren nada contigo, Señor, porque Padre, Señor, como padres, como papás, nosotros no hemos tomado el tiempo para hablarles de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos, Padre, alcanzar esa salvación. Creemos, Señor, nos prestamos a ti para que toques nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, Señor. Que nuestra alma sea ganada para ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a despertar. Alúmbranos. Sé tú con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, nos estás hablando a tiempo. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Porque hemos descuidado, hemos pecado contra ti. Pero aquí estamos, Señor, porque deseamos, como esos niños recién nacidos, esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Gracias por tu hablar. Gracias por recordarnos. Gracias por hablarnos nuevamente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.